Continuar con esta mañana y vamos primero voy a hacer una presentación breve sobre internacionalización para enmarcar varios conceptos, bueno, más que conceptos, no va a ser conceptual, sino enmarcar todas las posibilidades de internacionalización que, bueno, perdón, no todas, pero varias posibilidades de internacionalización que pueden haber para darles un referente un poco más amplio. Las dos presentaciones que tuvimos esta mañana, una pues se centró prácticamente en movilidad estudiantil, ¿no? Y la segunda en interculturalidad. Entonces, hay mucho más en un programa de internacionalización. Entonces, voy a hacer una presentación eh, es- esquemática de esto para que tengamos materia prima con que trabajar. Adicional, obviamente, como siempre, a su experiencia, ¿no? ¿Ok? Si la logran ver, la presentación. Sí, señor. Pero todavía no Perfecto. está Sí, en modo se presentación. ve bien. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Listo, Ya ya. estoy Sí, muy señor. presente. Bueno, pues bueno, vaya, cuando hablamos de aprender sin fronteras, internacionalizando la educación médica, pues no nos podemos circunscribir solamente a la movilidad, ¿no? O solamente a asignaturas que hablen de salud global o de salud internacional o de una salud, ¿no? O de salud pública, que por supuesto son estrategias que pueden fomentar y fortalecer el proceso de internacionalización de la educación médica, ¿no? Eh, eh, Nada más tratando de definir un poco qué es la internacionalización. La internacionalización es una estrategia integral, ¿no? Añade una dimensión global e intercultural a los planes de estudio, así como a la investigación y a toda la actividad educativa. ¿Qué es lo que se internacionaliza? Primeramente, lo que se internacionaliza es la institución. Puede ser la universidad completa, la Facultad de Medicina, la Escuela de Medicina, y obviamente se concreta en el currículum, ¿no? Para la parte educativa o de formación de estudiantes. Pero la internacionalización va más allá incluso del currículum. Es una estrategia institucional. ¿Ok? Eso es importante tenerlo para hacer el scope un poquito más amplio, ¿no? La internacionalización puede transformar la experiencia completa, no solamente de quienes estudian o se forman en una institución educativa, sino también de quienes participamos como docentes, como investigadores, como directivos, como administrativos en una escuela de medicina. No se limita a un programa o un departamento, sino impacta a la institución entera, ¿no? Otra cosa que también se liga o se piensa mucho y se relaciona con la internacionalización es en los viajes, ¿no? Se piensa que un programa internacional siempre requiere financiamiento para viajar. Esto no necesariamente es así. Hay varios esquemas y modalidades en las que se puede internacionalizar una institución y un programa sin necesariamente viajar. Con esto no quiero desestimular los viajes. Por supuesto, los viajes son muy valiosos, son una de las herramientas o estrategias las herramientas más valiosas de esta estrategia, pero no debemos de limitar las posibilidades de un proceso de internacionalización por no tener fondos de viaje o por no poder viajar en un momento dado. ¿Mm? Incluso durante la pandemia, que los viajes estuvieron parados durante varios meses, la internacionalización se dio de una manera muy amplia, ¿no? A través de la colaboración internacional para la investigación, las videoconferencias, los telecursos, etcétera, ¿no? Así que no se requiere viajar, se puede lograr con clases virtuales, docentes extranjeros, idiomas y colaboraciones internacionales desde el aula. Esto puede impactar en todos los niveles, tanto a nivel institucional, de facultad, de departamento o de programa educativo,
sin viajes necesariamente, ¿no? Y de nueva cuenta, insisto, no es desestimular el viaje, para mí es muy importante, creo que es algo que sí se debe de perseguir, pero el mensaje es, no por no tener fondos para viajar, vamos a dejar de internacionalizar, básicamente, ¿no? ¿Qué es la movilidad? La movilidad sí, la movilidad implica justamente un desplazamiento físico, temporal de personas hacia otra institución o país con fines educativos. La movilidad también no necesariamente tiene que ser internacional. Claro, cuando la movilidad es una herramienta de la internacionalización, pues evidentemente la movilidad debe ser internacional, pero la movilidad también puede ser local, también puede ser nacional, también puede ser incluso en la misma ciudad si un alumno se va de una institución a otra solamente, ¿no? Ahí ya existe movilidad, ¿no? Entonces, la duración de un proceso de movilidad es definido, puede ser una movilidad corta, un semestre, año académico, ¿no? Tiene un enfoque vivencial y experiencial directo, eso ya se ha comentado, y una de las grandes ventajas es que permite un contacto inmersivo con otra cultura y o sistema de salud. Aquí también les quiero contar rápido, al menos se habló de la decolonización, mencionaba la doctora Suni, ¿no? Y ella puso el ejemplo de Estados Unidos. Y lo pongo porque aquí los que vivimos en México, no me dejarán mentir por ahí, Andy, Jorge, este, Hugo, ¿no? Y los demás que vivimos en México, pues nosotros tenemos una influencia de Estados Unidos grandísima, ¿no? A tal punto que sucede exactamente lo que ustedes decían, solo que sucede en una expresión muy amplia, ¿no? Que se piensa que en Estados Unidos todo es mejor, ¿no? O que la medicina de Estados Unidos o medicina americana es mejor, ¿no? Y les puedo comentar como experiencia personal, directiva, no solamente de haber visitado y conocido los modelos de salud americanos, sino a través de la experiencia de los estudiantes o de los profesores que han hecho estancias de movilidad en Estados Unidos, que cuando regresan convencidos del valor de lo que hacemos en México, porque es diferente. Incluso muchas veces, mucho de lo que falta ahí es lo que hacemos aquí, ¿no? Tiene una medicina demasiado hospitalocéntrica, ¿no? Basada mucho en las aseguradoras, en las capacidades financieras de los seguros, etcétera, ¿no? Modelos que, pues, sabemos que en Latinoamérica, por ejemplo, pues no serían funcionales y que incluso en estos países más desarrollados tampoco están dando resultados, ¿no? Porque están resultando demasiado costosos. Pues solo quise hacer ese ejemplo rápido porque muchas veces solamente lo entienden o lo identifican los alumnos o los profesores cuando van se dan cuenta de las limitaciones de esos modelos que desde lejos o desde nuestros países se ven tan idealizados, ¿no? Entonces, yo retomé el ejemplo de Estados Unidos porque es el que pusieron en la mesa, pero esto puede pasar con cualquier otro país. Puede pasar con Suiza, ¿no? Puede pasar con Alemania, puede pasar con cualquier otro, ¿no? En realidad, cada país tiene su riqueza en sus modelos de atención a la salud, sus experiencias y gran parte de los procesos de internacionalización y también de movilidad es permitir conocer y vivir esas diferentes experiencias. En sí mismo, esta interacción que tenemos todos los sábados es una herramienta de internacionalización, porque están ustedes compartiendo lo que pasa en Perú, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Chile, lo que pasa en México, ¿no? Y esto ya en sí mismo es una experiencia de internacionalización. Conocemos los modos de hablar, las formas de expresarnos, ¿no? Las diferentes experiencias de las facultades, ¿no? Entonces, esto ya es un proceso de crecimiento internacional a partir de compartir no solamente las experiencias técnicas de la operación de los currículums o de la educación médica o de los modelos de salud de los países, sino también cultural, ¿no? A través de conocernos, conocer cómo vemos el proceso educativo de medicina, cómo nos expresamos, nuestros modismos, ¿no? Nuestro lenguaje, ¿no?
Todo esto influye en esta experiencia de internacionalización. De tal forma que la internacionalización es una estrategia amplia que que transforma el currículum, pero que también transforma a las organizaciones educativas y por sobre todo transforma a las personas. Y la movilidad es una herramienta puntual que incluye el desplazamiento físico y es experiencial, ¿no? ¿Quiénes pueden participar en estos procesos de internacionalización? Bueno, pues por supuesto, las primeras en hacerlo son las instituciones, ya decíamos, a nivel universidad, a nivel facultad, a nivel departamento. Los docentes y directivos también podemos participar de estos procesos de internacionalización. Un gran ejemplo es este mismo diplomado, que es una experiencia de internacionalización para docentes y directivos, y también los estudiantes, ¿no? Y pueden participar en estos procesos de internacionalización, desde el pregrado, desde el día uno de la facultad hasta el posgrado, en todos los procesos. También muchas veces pensamos que en algunas fases o etapas de la formación médico es imposible participar en la internacionalización, como el internado, por ejemplo, o el servicio social en los países en donde esto exista, que es una obligación por ley, pero la realidad es que en todos los momentos educativos se pueden tener experiencias internacionales. ¿Qué modalidades pueden haber de internacionalización? Bueno, puede haber la modalidad presencial, ¿no? Que es esta que tiene que ver con la movilidad, que y requiere intercambios físicos directos entre instituciones y países. Puede ser también a distancia a través de colaboración virtual sin desplazamiento, como clases, proyecto, mentoría internacional, y también híbridos, ¿no? Que es una combinación flexible de ambas modalidades para maximizar el alcance y el impacto. Yo les quiero compartir rápidamente una experiencia que hemos tenido con la formación híbrida. De hecho, bueno, este mismo programa es híbrido porque aunque tiene una alta carga no presencial o a distancia, que son todas esas 16 sesiones que hacemos los sábados, al final está la reunión física, ¿no? Que es la que vamos a hacer en Argentina en este programa, que permite como ese ensamble final intercultural de conocernos, de ya vernos en tres dimensiones, de escucharnos, ¿no? Y de vivirnos entre nosotros en todos nuestros sentidos, que es lo que termina de cuajar, digamos, esta experiencia internacional, que al final, aunque sea en un 98% a distancia, ese 2% presencial, que es esta reunión que tenemos final, pues le da pues una característica muy especial. Todas las generaciones coinciden que esa última experiencia es fundamental para el cierre de todo lo demás, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, nosotros en la universidad teníamos un programa de estancias cortas de un grupo de alumnos que tenían una experiencia intercultural en otra universidad de otro país. Y, por ejemplo, ellos se iban 2 semanas como a un camp intercultural, ¿no? Y cada vez empezó a haber más alumnos que querían ir, pero no había tantos recursos para todos los alumnos. Entonces, ¿qué hicimos? Generamos un curso en línea, un COIL, un Collaborative Learning International, es un Collaborative International Learning, eh, ¿no? Collaborative International Learning, ¿no? Que son cursos a distancia en los que participan profesores de dos instituciones, de las dos instituciones, ¿no? Y participan alumnos también de las dos instituciones, ¿no? Entonces, lo que hacemos con estos COIL, lo que hacemos es que desde el semestre los alumnos cargan la asignatura que es semestral y dentro de la asignatura se incluyó la experiencia del campo, ¿no? De tal forma que ya no es solo el viaje de 15 días para tener esta experiencia intercultural, sino que ellos comparten durante 5 meses, los estudiantes de ambas instituciones compartiendo interculturalmente, los dos profesores llevando a cabo la asignatura y al final se hacen las estancias cruzadas de 15 días no de todos los estudiantes, sino de los mejores estudiantes o los que ganan la movilidad durante la asignatura, ¿no? Por ejemplo.
Es una experiencia híbrida que ha sido muy exitosa, por ejemplo, para nosotros, que motiva, que además amplifica la experiencia de la movilidad, ¿no? Porque existe todo un proceso formativo alrededor de esa experiencia. Eh, También, ¿cuáles son pues los esquemas disponibles que pueden haber para internacionalizarse? Como decía, hay congresos, cursos, talleres, diplomados que pueden ser presenciales, no presenciales, híbridos, ¿no? Todas pueden ser. También, también están las estancias cortas, pues, que pueden ser clínicas, de investigación y culturales. Esto sí implica movilidad. Hacer una movilidad de un ciclo completo, ya pues desde trimestral, cuatrimestral, semestral hasta anual, ¿no? Docentes visitantes extranjeros, eso también es una experiencia intercultural. Muchas veces es muy difícil poder mandar un grupo completo de alumnos a otra universidad al extranjero, pero es más barato poder recibir a un profesor viniendo a dar una asignatura con ellos, ¿no? O dando la asignatura en línea, tal vez durante un tiempo y al final hacer un cierre con ellos. Yo estuve en Brasil hace un mes en un evento que me invitó a la Universidad de Sao Paulo y tienen ellos un programa, tienen un programa de Faculty Development muy interesante, porque tienen, por ejemplo, ellos invitan a 8 profesores extranjeros que empiezan desde el principio del año de manera en línea a dar un programa formativo a grupos de profesores. Cada uno de estos 8 profesores va a llevar una línea, ¿no? Del Faculty Development. Por ejemplo, va a haber uno que va a hablar sobre interculturalidad, por ejemplo. Va a haber otro que va a hablar sobre enseñanza de la clínica. Va a haber otro que va a hablar sobre enseñanza de la ciencia básica, ¿no? Así. Entonces se hacen los grupos de profesores afines a estos intereses institucionales. Por ejemplo, los clínicos toman el curso de enseñanza de la clínica, los básicos de enseñanza de la ciencia básica, ¿no? Entonces tienen a su profesor titular, los profesores tienen a su profesor internacional titular durante todo un año. Y al final de este año hacen un congreso internacional donde van estos profesores y ahí hacen los cierres con los talleres presenciales para tener ya la experiencia completa, ¿no? Esto yo lo viví, les digo, hace poco más de un mes en Brasil. La verdad, una experiencia muy, muy interesante, porque además se logra ya una comunión entre los alumnos y el profesor, ¿no? Por ejemplo, uno de los profesores era Oli Tenkate, ¿no? Que es muy famoso. Yo lo había conocido de vista en algunos congresos, nunca había hablado con él, pero durante este congreso genera una experiencia tan cercana entre los estudiantes y los profesores. Los estudiantes son los docentes de la universidad, que se generan unas interacciones súper interesantes. Y ya tuve la oportunidad de conversar, por ejemplo, en este caso con Oli, ¿no? Porque a todos los que somos los profesores nos ponen en un salón de profesores y bueno, también tenemos un networking muy interesante. Entonces, esta experiencia me gustó mucho y es una experiencia totalmente internacional donde 300 profesores universitarios se beneficiaron de 8 profesores internacionales a través de una interacción anual que concluía con un taller dentro de un congreso, ¿no? Digo, es una modalidad diferente a esta que vivimos durante el diplomado, donde son 16 semanas con diferentes ponentes, 4 profesores titulares y que nos vamos a ver en, eh, en la reunión final. Pero aquí los 4 profesores titulares les acompañamos, organizamos, damos algunos temas, tenemos muchos invitados. Ahí no, ahí solamente es un experto, digamos, de una sola área de la educación médica que está a cargo de ellos durante un año, ¿no? Como si fuera un curso anual de los estudiantes. Eh, También los cursos COIL, lo que les comentaba de esta experiencia que nosotros la tenemos con Nueva Jersey, ¿no? De estos alumnos que tenemos el curso COIL. Curso COIL, la diferencia es que aquí las dos instituciones ponen un profesor y las dos instituciones ponen alumnos en el mismo grupo. Todo sucede en línea durante un ciclo escolar, durante un ciclo y tienen una estancia académica ahí intermedia, ¿no? Este COIL puede ser con estancia o sin estancia también. Hay calls muy exitosos donde no hay estancias, donde solamente es la interacción durante el ciclo académico entre ambos grupos, tanto de estudiantes como los profesores. La doble titulación también es una experiencia internacional. Los idiomas, los cursos de idiomas, los cursos interculturales también pueden ser experiencias
eh, eh, internacionales, ¿no? Aquí lo más importante es que los esquemas de internacionalización van desde eventos breves hasta programas integrados en el currículum formal o en el programa de formación docente o en el programa de formación directiva, ¿no? Lo clave está en combinar opciones de corto y largo plazo, así como de las diferentes modalidades para crear una oferta diversa, accesible y sostenible para toda la comunidad universitaria. Y aquí sostenible es una palabra clave, ¿no? Porque muchas veces la falta o la limitación de recursos financieros, como les decía al principio, nos hace pensar que no podemos tener programas internacionales. Y no hay nada más equivocado que eso, ¿no? La realidad es que podemos tener podemos tener un gran programa internacional con muchas estrategias, con muchas herramientas que no necesariamente requieran grandes recursos financieros, ¿no? Hasta otras, por supuesto, mucho más completos que pueden tener también toda la parte de desplazamiento presencial, tanto de salida de estudiantes, de salida de profesores, como de entrada de estudiantes o de entrada de profesores. Por ejemplo, en la facultad, cuando este acercamiento incluso que tuvimos con IFMSA eh, ocurrió primero porque se nos hacía muy interesante y como alguien mencionó, estar recibiendo alumnos de otras latitudes del mundo, ¿no? Eh, Porque decíamos, bueno, no tenemos dinero para sacar a nuestros alumnos, en ese momento no había un fondo específico, o bueno, había, pero eran muy pocos alumnos porque era a nivel institucional pues para nuestra facultad le tocaba a uno o dos nada más. Entonces decíamos, podemos sacar muy pocos estudiantes, uno o dos, pero con los estudiantes que vienen, todos nuestros estudiantes al convivir con ellos pueden tener una experiencia intercultural. Entonces también esa es otra cosa, que muchas veces no tomamos el control de estas oportunidades, simplemente ocurren, sabemos que están ahí, por ejemplo. Vino un estudiante de Francia, ¿no? Ajá, ¿y qué hiciste con el estudiante de Francia? No, pues como él pidió que iba a estar en la rotación de gastroenterología, pues cuando llegó le dimos su rotación y ya. ¿Y qué más pasó con el estudiante de Francia? Pues nada, tomó sus clases, terminó su curso y se fue. Ok, pero sí hubieron muchísimas oportunidades que se pudieron haber. A lo mejor ese alumno de Francia lo pudiste haber invitado a hacer alguna actividad interactiva con los estudiantes, ¿no? Que seguro las subieron en las fiestas y en las reuniones de ellos. Seguramente los alumnos sí invitaron al estudiante de Francia y ellos sí tuvieron esa experiencia intercultural con el estudiante. Pero ¿qué tanto nosotros como facultades llamamos a los estudiantes internacionales a hacer actividades diseñadas para este intercambio cultural, académico y profesional, ¿no? Entonces, también es otras cosas que tenemos que reflexionar. Muchas veces suceden algunas oportunidades de experiencia internacional que no son capitalizadas, ¿no? Eh, Algo importante también es preguntar, bueno, ¿y quiénes participan en todos estos procesos de internacionalización? Pues por supuesto, las responsabilidades son compartidas en primera instancia, pues las instituciones educativas de salud tienen que diseñar estrategias claras, establecer convenios, crear oportunidades accesibles para todos los actores, que es un poco lo que les decía. Y no siempre tiene que haber dinero de por medio. Por ejemplo, el recibir a un alumno no cuesta dinero y puede generar muchas oportunidades de intercambio cultural y de aprendizaje, ¿no? Estudiantes y docentes y directivos, bueno, tomar iniciativa, aprovechar las experiencias de aprendizaje global, desarrollar competencias interculturales, ¿no? Participar en este tipo de programas como lo que ustedes están haciendo. Yo les felicito porque ustedes están teniendo una experiencia internacional a través de este diplomado, ¿no? Las familias también participan tanto en acompañar, facilitar y apoyar la participación activa en programas internacionales, tanto para el envío de sus hijos, ¿no? Al extranjero o a otras latitudes, como la recepción también de estudiantes, ¿no? Y recordemos que también muchos de estos programas se pueden enriquecer grandemente a través de la reciprocidad, ¿no? Yo te envío a mis alumnos, tú no le cobras matrícula, yo recibo a tus alumnos, no les cobro matrícula. Yo te envío a mis alumnos y tú los hospedas y los alimentas, tú me envías a tus alumnos y yo los hospedo y los alimento, ¿no? Que muchas veces haciéndolo entre las familias de los mismos estudiantes y esto puede abaratar muchísimo. No es lo mismo hospedar a un alumno en un hotel y que come en restaurantes a que lo integremos a la familia durante un mes, ¿no?
¿qué costo puede tener incluir a una persona más a una familia durante un mes? ¿No? El costo es marginal, ¿no? Bueno, aquí en México dice que donde comen cuatro, comen cinco, ¿no? Donde comen cinco, comen seis. Es más o menos. Creo que eso pasa en todos los países, ¿no? Sobre todo en nosotros, los latinos, que somos tan cálidos, ¿no? En nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias también ayudan mucho a hacer posibles estos programas, a abaratarlos y a facilitarlos, ¿no? Eh, ¿Cuál es el desafío para poder internacionalizar más allá de la movilidad, ¿no? Que siempre nos quedamos pensando muchas veces solo en la movilidad. Bueno, hacer ecosistemas verdaderamente globales, construir entornos donde la perspectiva internacional sea parte natural del aprendizaje cotidiano, ¿no? Desde asignaturas, estrategias, oportunidades de visitas de docentes o estudiantes, cursos online, cursos colaborativos, internacionales, ¿no? Todo eso tiene mucho que ver. Currículum con una visión de mundo, ¿no? La salud global es un elemento importante que debe estar en el currículum. Integrar contenidos, casos, colaboraciones, lo que decía la doctora Suni, ¿no? Hacer casos, por ejemplo, si a lo mejor el dengue, ¿no? El dengue no es una enfermedad, no era una enfermedad endémica de la región, pero de repente empieza a haber casos de dengue, ¿no? Bueno, entonces contacto a un país que sea donde, a una universidad donde tengan el problema endémico de dengue, ¿no? Y hacemos una sesión compartida de los casos que estamos viviendo en nuestro país, con las formas en las que lo están manejando en este país, ¿no? Y eso le da mucho sentido también de medicina global o de salud global, ¿no? O cómo están manejando el problema de la fiebre amarilla o de la malaria, ¿no? O de algunos otros enfermedades que pueden ser muy regionales, ¿no? Entonces, esto también es importante. Las colaboraciones, como les digo, pueden ser tanto en las asignaturas, en las prácticas clínicas, pueden ser online, pueden ser a través de sesiones, colaboraciones, en fin. Y bueno, y también hay algunos programas internacionales o que nosotros podemos hacer, ¿no? Como el Médicos Sin Fronteras, pero lo más importante es del Médicos Sin Fronteras, no es necesariamente ese programa este internacional que conocemos todos, sino la visión del Médicos Sin Fronteras, ¿no? Que es el de preparar profesionales competentes, empáticos y capaces de actuar en cualquier contexto del mundo. Hoy día, incluso en FEPAFEM, una de las principales banderas con las que estamos trabajando con los diferentes países es que ya no basta con preocuparnos con la calidad de la formación de nuestros estudiantes solamente para nuestro país o para nuestra localidad. Cualquier egresado hoy puede ir a cualquier parte del mundo. Por ejemplo, alguien que estudió en Chile, pues puede trabajar en Argentina a lo mejor, o alguien que estudió en Colombia, pues puede trabajar en México, y alguien que estudió en Perú puede estar trabajando en Ecuador, ¿no? Entonces, realmente hoy a los estudiantes que formamos o los profesionales médicos que formamos, no están limitados a trabajar solamente en nuestras ciudades o en nuestros países. Ellos eventualmente pueden trasladarse o migrar hacia cualquier parte de América en primera instancia o del mundo, ¿no? Entonces, esta es la importancia también de que entre nosotros vayamos cerrando estas brechas y buscando estas colaboraciones internacionales. Y no había dado cuenta, pero ustedes ya vieron la imagen de la derecha, es un médico que tiene cuatro brazos. La magia de la IA. Hasta ahorita me di cuenta. Vi algo raro. Este, y bueno, esto les quería dar como este panorama, ¿no? Sobre la internacionalización para ir colocando las piezas de las diferentes conferencias dentro de este panorama, porque es muy importante. Y tuvimos una reunión la semana pasada con el doctor Pedro Mendoza, y él nos hablaba sobre esto sobre la inquietud, ¿no? De las redes de colaboración y esto. Pues justamente esta es una red de colaboración, ¿no? Esta es una red de internacionalización, o esta es una red que puede hacer posible la internacionalización en una primera instancia. No es limitativa, pero puede ayudar mucho a construir redes de colaboración internacional, ¿no? Para proyectos de investigación, para asignaturas, para experiencias, para casos,
para movilidad, para cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, eh, ya con este esquema, vamos a pasar ahora a la actividad. Ya la tienen todos en el chat. Sin embargo, también la voy a compartir por aquí. Bueno, ya la tienen en el chat y ya la tienen aquí en el chat de aquí del Zoom, y también la tienen en el chat de WhatsApp. Vamos a formar grupos, vamos a formar 4 grupos nuevamente, como lo hicimos en la sesión anterior conmigo. Vamos a formar 4 grupos para hacer una estrategia, ¿no? Una propuesta de, de internacionalización. Ahora estoy abriendo el archivo. Bueno, aquí está. Entonces, bueno, aquí está la misma información que les acabo de presentar en PowerPoint. Aquí está. Se los puse para que lo tengan ahí como sustrato de trabajo. Vamos a formar ahorita 4 grupos para que ustedes hagan una propuesta de internacionalización. El equipo 1 lo va a hacer para estudiantes. El equipo 2 para internos, servicios sociales y residentes. Lo de servicios sociales lo puse porque en algunos países existe, donde no existe hagan caso omiso. Equipo 3 una estrategia para internacionalización entre docentes e investigadores. Y equipo 4 una estrategia para directivos. Las propuestas las pueden crear ustedes desde la experiencia colectiva o también pueden utilizar el Edumed Reviewer que usamos la vez pasada, si quieren. No, esta ahorita no es obligación como la vez pasada. La vez pasada sí quería yo que lo experimenten. Pero sí la pueden hacer desde la experiencia colectiva, desde lo que hemos platicado hoy. Y esta propuesta debe ser construida en una infografía que puede ser apoyada con ella si quieren también, que muestre la ruta para la internacionalización de la Facultad de Medicina mediante la creación de un programa internacional para, pues según equipo, ¿no? Puede ser para estudiantes, para internos, para docentes, según el equipo que les haya tocado, y van a presentar en 5 minutos la infografía, ¿ok? Vamos a tener 40 minutos para la actividad. Tiene que ser la actividad ya terminada para que nos queden 20 minutos para la presentación de los 4 equipos. Entonces, voy a crear, no sé si está el maestro César Doctor, ya por aquí. los tengo, Doc, los Ah, tengo para lanzarlos. gracias, Mati. Bueno, pues ya están creados los equipos, entonces, así que pues vámonos a los grupos. Yo voy a estar pasando por los grupos para que pues puedan, cualquier duda la podamos platicar, ¿no? A diferencia de la vez anterior, aquí pues la experiencia que ustedes puedan tener puede ser, pues la pueden usar para construir el recurso. Así que nos vemos en los grupos.